Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Martín, Marcela, Giselle, buenas tardes. Jeremías, Dante, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buen domingo. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Alejandra, Pedro. Tenemos un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre niñez, adolescencia, procesos judiciales. Va a ser un vivo de debate, de charla, de compartir experiencias. Joaquín, buenas tardes. Vamos a estar respondiendo a las preguntas que nos hicieron en el posteo. Hola Vanessa, hola Matías. Algunas preguntas bastante picantes, así que vamos a estar respondiéndolas. La van a estar respondiendo obviamente Andrea y Griselda, pero la idea es que sea algo dinámico, que ustedes también puedan participar, puedan aportar, así que son bienvenidos a dejar sus comentarios, a dejar sus opiniones, sus miradas. Si no están de acuerdo con algo, lo pueden decir. Total libertad, así que vamos a esperar que se una Griselda y se una Andrea. Buenas tardes, Doris, Diana, Damaris. Vamos a saludar a los que se van sumando. Bueno, yo me preparé el mate para poder acompañar este domingo. Ahí se unió María del Carmen. Hola, Hola Grisela, ¿cómo andás? tanto tiempo. Tanto tiempo. Alan, buenas tardes. Bueno, se van sumando gente. ¿Qué domingo? Acá se viene la tormenta en Rosario. Bien, Buenos Aires también está medio feo. Es como que arranca acá y después va para allá, va bajando. Sí. Es verdad eso. A la que no tengo es Andrea. Andrea no aparece, ¿eh? Vamos a esperar a ver si da señales. Si querés ir saludando a los que se van sumando. No sé si podés Sí, ver. bueno, en primer lugar, quiero aprovechar a agradecerles a todos los que fueron haciendo preguntas o preguntando cuándo era el vivo, porque bueno, fue esta semana que pasó, viste, se hizo el Congreso Argentino de Abogado del Niño, que fue a través de la Facultad de Buenos Aires, por medio de la cátedra del doctor Néstor Solari, que bueno, muchos lo deben conocer. Así que bueno, quedó mucha tela para cortar, muchas conclusiones que salieron de ahí, pero bueno, una de las cosas que más, que fue el mensaje que se nos dio a todos los que asistimos al Congreso fue seguir dando difusión. Así que bueno, un poco el vivo tiene que ver con esto, con seguir contribuyendo a esa tarea. Buenas tardes, Hola, doctora. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va? están? Muy bien, acá andamos. Acá hablando con Gisela sobre el Congreso y la Sí, estaba difusión Sí. escuchando. de los temas. Yo Ahí están también me diciendo que preparé. Bahía Blanca está feo también. ¿Cómo anda La Plata, el clima? ¿Se viene la tormenta? No sé todavía, estaba muy nublado, todo el día nublado. Después de varios días de calor, hoy estuvo fresquito, dio un respiro, por suerte. Así que sí, parece que mañana. Bueno, ¿les parece que vayamos al grano directamente? Yo estuve Sí, recopilando las preguntas que hicieron en el posteo. Después ustedes van manejando el vivo con los temas que ustedes manejan de niñez, adolescencia, y bueno, la idea es compartir experiencias, opiniones y bueno, que sume.
Salta granizo, están diciendo acá. Bueno, Cecilia, buenas tardes. Bueno, arrancamos. Voy leyendo las preguntas que llegaron. Bueno, si quieren Luciano, primero, para los que por ahí no estaban al tanto, se fueron uniendo ahora, más o menos ponernos en el marco que vamos a estar hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, sobre todo en los procesos de familia. Damos por sentado que lo que es básicamente la teoría de cuáles son los principios, los podemos seguir explicando a medida que surgen algunas inquietudes, como son el interés superior, el derecho a ser oído y todo lo que está enmarcado en tanto en la Ley de Protección de los Derechos del Niño como en la Convención, como en también incorporadas al Código Civil. Pero bueno, por ahí yo quería darle queremos hacer con Griselda una crítica a lo que pasa en realidad, a esos temas, si son letra, no te digo letra muerta, pero sí, por ahí no es lo que uno en el ideal cree que debería ser la participación y el respeto de los derechos de los niños en un proceso de familia. Exactamente. Yo les digo la verdad, yo si es por ir al grano, después de las reflexiones del Congreso, por ahí va a parecer re tonto, ¿no? El comienzo que elegí darle al tema, pero me parece desde una crítica, desde lo que es el Poder Judicial, ¿no? Vos partís del ABC. El ABC al momento de sortear una causa. El sortear una causa vos te ponen fulano contra mengano sobre tal tema. Alimentos. Alimentos me parece que siglo XXI quedó súper, súper obsoleto. Me parece que el derecho del niño es muchísimo más abarcativo y hay otra terminología que debería ser mucho más adecuada. Hay un combo en lo que es la vulneración de derechos, porque por un lado se vulnera el derecho efectivo que el niño puede ejercer, y por el otro lado se vulnera la defensa técnica que uno como abogado, en su rol de trabajador del derecho, está, digamos, impedido, ¿no es cierto? Entonces hay una doble vulneración, la defensa hacia el menor y tu rol como abogado en cuanto a lo que es un derecho constitucional laboral. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa esto de que hablamos de que se reconocen los derechos del niño, bueno, buenísimo, fantástico. Cuando vos tenés una... Claro, vos tenés la convención, vos tenés una ley que dice que tienen derecho a tener un abogado. Y después empezamos con esta cuestión federal, donde cada lugar tiene su ley especial, que tienen que estar anotados en un registro. Un poco también lo manifesté en el chat del Congreso, donde les dije de dónde surge o en manos de quién queda el sacrificio de uno que fue a la facultad y que tiene una matrícula para ejercer, y estás a merced de quien desea anotarte o no en un registro para habilitarte. Respecto a esto, porque de hecho surgió una de las preguntas en el posteo de cómo hacer si no hay registro, porque, a ver, hay localidades o hay provincias donde no hay registros. Entonces, no hay registro, ¿qué hago? No puedo hacer nada, no puedo trabajar porque no tengo registro y supuestamente hay que estar en un registro. Bueno, no es así, no es tan así. Hay muchos casos... a la audiencia cómo es en sus localidades, si tienen registro. Estaría bueno, Bueno, porque sé que, por ejemplo, en Mendoza no, en Buenos Aires Mendoza sí, no sé si que no. Bueno, así hay gente, gente de Santa Cruz, comenten si hay registro o no, así vamos aportando información. Sí, Griselda. Yo creo que lo que es el tema de la carátula, me parece que la figura del niño está invisibilizada desde el momento que vos sorteás la causa, ¿no? Como dije antes. Bien sabemos que se maneja por iniciales, por proteger la identidad del menor y demás. Si yo tuviese que hacer un aporte constructivo desde cómo está planteada hoy la justicia en temas de minoridad, para mí la causa tendría que ser no dos adultos que están en un ring y el menor viendo a ver qué pasa como si fuera un objeto de derecho. Porque lo que estamos defendiendo precisamente qué va a pasar con ese menor cuando ese vínculo se rompe, ¿sí? Porque termina siendo rehén de la situación. Entonces, para mí tendría que ser las iniciales del menor y fulano y mengano sobre, no sé, debida asistencia. Utilizar otro tipo de término. Hay un lenguaje técnico...
Obligación Exacto, parental. tal cual. Ejercicio de la corresponsabilidad parental. Exacto. Me parece que Y nos quedamos muy en el tiempo en cuanto a la terminología. Me parece que la manera de que se pueda ejercer una defensa técnica es partiendo de la base de que al menos las iniciales del menor deberían aparecer en la carátula, y de esa manera de a poquito la figura del abogado del niño va a empezar a tener un poco más de presencia y de peso, porque ahora la dejo a André, quiero terminar con esta idea. Hay una falsa conciencia de que como ya está el asesor o están las localías o bueno, los registros zonales, las oficinas zonales, que supuestamente actúan siendo la voz del menor, y no es así. Ellos representan al menor y toman decisiones de acuerdo a su parecer, no son la voz del niño, ¿sí? El abogado puede no estar de acuerdo con lo que el niño está diciendo que quiere, pero tiene que respetar esa voluntad. Es la voz del niño trasladada a la causa, a diferencia del rol de los asesores. Y muchas veces los dejan relegados y esa voz no es escuchada, cuando supuestamente esa voz en el proceso puede ayudar a tomar una decisión al juez. Entonces, esa voz es vital y no está siendo respetada. En algunos casos, por ejemplo, hay colegas que no tienen registro, pero se pueden presentar como abogado de confianza porque el niño quiere que ese abogado lo represente, y es una presentación espontánea válida. Obviamente que si el juez te dice que no, vas a tener que recurrir hasta que te digan que sí, pero la vía está. O sea, no se queden con el no, mándense para adelante. Ahora la dejo a André. En Santa Sí, Fe hay registro, en mi experiencia, Río Negro sí, no, Neuquén tampoco. Ahí estaba leyendo, algunos se pasaron. Salta no sí. sé, En mi Jujuy experiencia tampoco. personal, lo que suelen hacer es, no, yo suelo pedir, cuando, por ejemplo, en caso de supresión de apellido, guardas, hasta que el juez o jueza no determina que es necesario, no hace caso al pedido del abogado de parte. Suelen tomar la decisión cuando ellos creen y cuando hay un interés contrapuesto. Acá por lo menos en mi experiencia personal. Después hay fallos donde sucede lo mismo, que no admiten la figura cuando no hay un interés contrapuesto entre los progenitores y los adolescentes o los niños y niñas. Que en realidad, más allá de la oportunidad de escucha que puede tener el niño o niña en una audiencia, para evitar que, porque cuando uno como abogado de familia viene a su estudio una persona, padre, madre, abuelo, lo hace en representación, estaría bueno que lo haga en representación de los derechos de los niños cuando uno pide una cuota alimentaria, porque es el derecho del niño, niña y adolescente y el deber del padre o madre o abuelo que corresponda. O sea, no es que son cuestiones, como dice Griselda, son cuestiones que son entre adultos por un tema de legitimación y en el proceso, porque no pueden actuar por sí mismos cuando tienen 4, 5 años, 10. Entonces, alguien tiene que reclamar por ese derecho. La realidad es que es un derecho de ellos. Y por ahí en una causa de alimentos no es tan necesario. Hay un fallo que no recuerdo bien de dónde es, pero que lo he leído estudiando estos temas, donde una jueza de oficio, en un caso de alimentos, quería que un adolescente, por haber alcanzado una edad con madurez suficiente para actuar en juicio, solicitaba que se presente con un abogado del niño. La madre ya se había presentado, había iniciado todo el proceso y pedía, o sea, y es una dilación porque para acceder a la cuota, que es un tema urgente, le estaban pidiendo que se presente esa adolescente que tenía más de 15, 16 años, a hacer valer ese derecho. Y a mí me parece que si eso en todos los casos sería lo mismo, el recorrido que hizo la madre para llegar, o el padre para llegar a esa instancia, tiene que arrancar de vuelta el adolescente con su abogado, me parece innecesario en ese caso puntual. Sí, cuando hay cuestiones que están controvertidas, es más lógico, claro que sí, pero no que sea obligación de que un adolescente se presente con su patrocinio si ya la madre o el padre inició un proceso. Luciano Sí, yo Sanford preguntó en el posteo, dice, ¿realmente se cumple todo esto o es todo teoría? Claro, bueno, básicamente nosotras queríamos hablar un poco de todo esto.
¿no? No sé si... A veces pasa y a veces no, André. A veces pasa y a veces no, porque cuando el abogado se calza la camiseta y presenta un escrito y exige hablar con un juez, le tienen que tomar el escrito y tienen que permitir que aparezca en el expediente. De hecho, les sugiero que entren en el canal de YouTube a la cátedra del doctor Néstor Solari, porque hay un testimonio de una abogada, la doctora Ana Victoria Reinheimer, que precisamente contaba esto, ¿no? Una menor víctima de abuso, siendo obligada a declarar en un sistema de cámara Gesell, que ustedes ya bien saben que estoy recontra en contra, porque lo sacan de su centro de vida, porque se manejan con el menor con una agenda adultocéntrica, donde lo citan un día, una hora, en un lugar, me parece absurdo. No forma parte de su codificación, de su lenguaje claro y sencillo y de lo que siempre decimos en el ámbito de derecho de niño, ¿no? Pero al margen de esto, me parece importante rescatar de que cuando el abogado del niño, como el caso de esta doctora, ejerce su profesión con el derecho que la ley le admite, por la convención, por la 26061, que les recuerdo a todos que es una ley nacional. Eso quiere decir que si vos en tu provincia no tenés un registro, no hay una localía, no hay nada por el estilo, a vos te habilita la 26061, el artículo 27, inciso C. Entonces, ¿qué hizo esta doctora? La nena le dijo, yo doctora no quiero hablar acá, se sentía mal, se sentía con miedo, asustada. ¿Sabés lo que hizo esta doctora? Organizó un encuentro con la nena en un espacio amigable, en una zona donde ella se sintiera cómoda, compartiendo mate, porque eran sus gustos. Empezaron a escribir un relato de los hechos. La doctora se llevó 5 páginas al juzgado. No le querían admitir la prueba. La nena no quería hablar en cámara Gesell. Le pidió por favor, por las reglas de Brasilia, un ajuste razonable del procedimiento. Le tomaron la testimonial y el hombre cayó preso. Entonces, hay teoría, pero hay teoría que cuando se aplica a la realidad depende del temperamento, de la actitud, como decimos siempre cuando Ezequiel hace los vivos, de la actitud del abogado, el resultado es otro, porque él no lo tenemos, pero con la actitud de uno se puede lograr otro resultado. Y me pareció un testimonio súper interesante en el canal de YouTube, eso fue en el segundo día de congreso, surge este testimonio que ahí lo pueden encontrar, donde hace un relato impecable la doctora, la verdad que impecable. Exacto. Como dice Gris, estas definiciones son súper lindas, las definiciones de todas las convenciones de los derechos humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley de Protección de Derechos Nacional, del mismo Código Civil que incorpora todos estos conceptos. Pero si uno lo toma solamente en abstracto, esto lo que tiene que hacer es resolver cuando se ponderan derechos. Ahí tiene que tomar valor. Nosotros como abogados no puede... el interés superior del niño no puede ser lo que le parece a todos distinto. Realmente hay que evaluar la situación buscando qué es lo que quiere. Para eso se lo tiene que escuchar, no importa la edad. Porque muchos dicen, no, se puede escuchar a partir de los 7, a partir de los 6. Hay un montón de técnicas. Hay técnicas para dibujar, para que jueguen. O sea, desde los 2, 3 años se puede evaluar la actitud de un niño o niña en cuanto a lo que es mejor o peor, por ejemplo, para una revinculación con el progenitor o progenitora, porque va a demostrar a través del juego, a través de su expresión, a través de un dibujo o de una canción o de lo que le pregunten de alguna u otra forma, puede hacerse entender respecto de lo que le genera la relación con la persona con la que no quiere ver, por Exacto. ejemplo. Porque suele pasar mucho, que hay chicos, porque el padre no tuvo contacto un montón de tiempo, después no quieren continuar viéndolo porque pasó muchos años o porque, no digo que no exista influencia de parte de a veces el otro progenitor, puede pasar. Ahora, ¿por qué no tener en cuenta, siempre tenemos que saber, habían hecho una pregunta del síndrome de alienación parental, ¿por qué siempre tenemos que pensar que es la madre? En muchos casos los chicos escuchan cosas que no tienen que escuchar, por ahí no es la madre directamente que los influye. Pero para evitar estas cosas, para evitar malos entendidos, para saber si estamos en presencia de un chico influenciado o no, están los cuerpos técnicos de apoyo. Pero ¿qué pasa también con todas estas cosas? De tener que... tenemos que imprimir celeridad.
en todas las cuestiones, porque si nosotros, suele pasar que un cuerpo técnico en Provincia de Buenos Aires a veces te fijan fecha en un caso de violencia, por ejemplo, a veces hay falsas denuncias contra papás, y la audiencia tanto de cuerpo técnico psicológico, psiquiátrico o el socioambiental, faltan 2, 3 meses para hacerlo. Y ese papá está sin ver a su hijo 2 o 3 meses, y por ahí después el informe es positivo para él. Entonces esas cuestiones, para mí, entiendo que los juzgados por ahí están sobrepasados de trabajo, pero hay cuestiones en las que si realmente vamos a ver el interés superior del niño, niña, adolescente, hay que definir eso cuanto antes. Y otra cuestión es que más allá de que nosotros como abogados tenemos que poner celeridad en nuestro trabajo, impulsar, el juez tampoco se puede quedar en una postura de si nada presenta el abogado, nada hago. Porque hay un principio en familia que es la oficiosidad, no puede quedarse esperando años y años y años el movimiento de las partes. Hay un niño que hay derechos conculcados. André, vos dijiste algo recién, y yo lo quiero retomar ese tema. Vos dijiste algo recién respecto de que a veces, y eso es una realidad, los menores escuchan conversaciones. Entonces, no resulta muy alocado que surjan palabras técnicas como expediente, como abogado, como escrito, qué sé yo. Puede pasar que un menor en su relato utilice alguna de estas, de esta terminología, ¿no? Pero me parece que lo que habría que ver es la capacidad del juez que recibe la declaración, o sea, qué capacidad de análisis hace, ¿me entendés? Si lo toma como una palabra aislada, si lo toma como una palabra dentro de una frase completa, porque para decir que el chico fue inducido tiene que ser toda una frase completa, no una palabra suelta. Entonces, no ojo se puede guiar con un relato único de 20 minutos que va a escuchar un nene para pensar si hay una inducción. Eso tiene que tener un análisis mucho más amplio por parte de los psicólogos, de los trabajadores sociales, hablar con la madre, hablar con el padre, buscar bueno, viste un caso que estábamos conversando hoy antes del vivo, que yo te comentaba, es un caso que todavía igual no está cerrado del todo, pero ya en una primera instancia se reconoció de que la madre había ejercido sobre los chicos el síndrome de alienación parental, hablándole mal del padre, no dejaba que el padre los vaya a buscar al colegio y qué sé yo. Por supuesto que no se quedaron con ese relato, sino que fueron a investigar al colegio, digamos, reunieron elementos de prueba que confirmaban el accionar de la madre, ¿sí? Y también en el relato de los chicos surgía la voluntad de ellos de querer estar con el papá. Entonces, en ese caso, en sí, si vos te pones a pensar, no hubo síndrome de alienación, no hubo lavado de cerebro, porque los chicos en su relato pedían estar con el padre. Así que ojo con ese análisis. ¿Se entiende? Distinto hubiera sido que los chicos en su relato estén hablando mal del papá. Los chicos pedían hablar con el padre. En tal caso, lo que se comprobó, y a lo mejor tendrían que haber utilizado otro término, no síndrome de alienación, lo que se comprobó es la manipulación del ejercicio de patria potestad, o mejor dicho, de responsabilidad parental, que la madre estaba ejerciendo para con los chicos. Entonces, hay un lenguaje técnico muy finito que hay que tener en cuenta, porque si precisamente nos estamos quejando de que ya arrancamos mal desde una carátula, que el chico está invisibilizado en una carátula, cuánto y más si en el transcurso del proceso no tenemos en cuenta esto. Porque si el chico en su relato hubiese dicho, odio a mi papá porque no me quiere, no me quiere ver, o lo que sea, ahí sí te atribuye el síndrome. Pero si el chico en su relato dice que al padre lo quiere ver, ahí no hay lavado de cerebro. Lo digo en estos términos porque por ahí hay gente escuchando que no es del palo o es un particular que está atravesando una situación de este tipo. Así que ojo con las terminologías y con el análisis que se hace desde los juzgados a la hora de decidir. La participación del niño entonces se da en qué casos, en cuota alimentaria, en cuidado personal, en todos los casos, casos puntuales, ¿cómo es eso? Se suele escuchar, por ejemplo, en regímenes de comunicación, es muy usual, porque a veces pasa que puntualmente puede ser uno o más de los niños, no quieren ver al papá por alguna cuestión. Entonces, tanto el abogado del progenitor que no tiene contacto
porque la otra parte manifiesta que es el niño el que no quiere, puede pedir cuerpo técnico, acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o equipo técnico auxiliar que pertenecen al mismo juzgado. Entonces, se lo escucha, porque la audiencia se hace en presencia del asesor de menores, el juez, psicóloga, y se toma al nene solo o a la nena sola la entrevista y se escucha y se tiene en cuenta su opinión. Por ejemplo, a mí me ha pasado en varias ocasiones tener que pedirlo, en un caso de también un adolescente que vivía con su progenitora, no veía al progenitor hace muchos años, y había una serie de maltratos que no sé porque el contenido de los informes son privados, pero el niño declaró que quería vivir con el papá y mediante un proceso cautelar le otorgaron el cuidado unilateral a él. En los procesos de guarda también se escucha cuando están, por ejemplo, al cuidado de un pariente, para ver cómo se desarrolla esa situación. Pero bueno, fundamentalmente lo importante es que todas estas cuestiones se lleven a cabo en un tiempo razonable, usar la razonabilidad. Uno tiene que aplicar, más allá de que por ahí en derecho de familia, a pesar de la oficiosidad, de la informalidad que tiene que tener el proceso, el Código Civil y Comercial es uno, y los artículos se aplican, y los jueces conocen el derecho, obviamente, la razonabilidad, la celeridad del proceso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta también es el impacto, pienso yo, de lo que uno va a pedir. Porque a veces uno, porque es lindo, porque está correcto, porque es políticamente correcto, pide algo y hay que ver qué impacto va a tener en esa familia. Por ejemplo, si uno realmente pide una escucha, hay que también saber qué es lo que va a pedir. Hay que tener toda una estrategia concatenada con esa situación. Uno como abogado, el impacto que tiene su pedido, el asesor cuando dictamina qué impacto va a tener su dictamen, el juez cuando resuelve. No es, hablo de cuando uno evalúa el interés superior del niño, tiene que hacerlo en el contexto del impacto que va a tener en la familia y sobre todo en el niño. Claro. Porque, Bueno, ahí también es importante entender que el niño, digamos, porque siempre volvemos a retomar esto, ¿no? El sistema arcaico de la rivalidad. El niño no es un ente aparte. A ver, la familia, ¿sí? Está compuesta por ese núcleo y al momento de llevar ese núcleo a un proceso, cada una de las partes tienen que estar correctamente representadas. Como bien decía André, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la justicia lenta. Y si vos me decís, ¿cuáles serían los ítems principales de la vulneración? Y aparte de la justicia lenta, tenemos una etapa previa. Los niños conocen sus derechos porque el Ministerio Público Tutelar te hace todo un dibujito y libritos con colores, todo fantástico. Pero al día de hoy te puedo asegurar que hay muchos chicos que no saben que pueden tener. Entonces, es importante establecer programas de difusión para que, por ejemplo, en los colegios, así como te enseñan en formación ética y ciudadana, hay chicos en quinto o sexto grado que ya saben, les enseñan lo que es votar, está fantástico, pero así como le enseñas lo que es votar porque sirve a tu interés de mantener tu figura en el poder y que a futuro seas votado, enseñale también que tiene derecho a tener un abogado que lo represente y lo defienda cuando tiene una afectación particular, porque también hay una falsa conciencia de que el abogado del niño solamente va a ser útil en una instancia judicial y siempre y cuando lo insten o lo habiliten a ingresar a un proceso. Ojo con esto, porque hay chicos que son víctimas de sanciones administrativas, ¿sí? Puede ser escolares, puede ser en alguna entidad puntual, o pueden tener inclusive algún impedimento médico por obra social, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahora charlando con ustedes, y de repente los progenitores no son abogados. ¿Cómo saben cómo ayudar al niño para que la obra social tenga la cobertura que le tiene que dar? ¿Cómo hacen para ayudar al niño para que puedan atacar una medida arbitraria del colegio al que asisten? Bueno, para eso está la figura del abogado del niño, la instancia administrativa, la instancia judicial. Entonces, si no se le informa que tiene ese derecho, ¿entendés? Nunca va a pedir acudir a un abogado, porque sencillamente no conoce que existe la figura. Hay un desconocimiento total de la figura. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Dice el caso de que el niño vaya a un estudio jurídico y se asesore con un abogado o otro tipo de estructura?
porque no lo puedo asimilar a la realidad, no lo puedo llevar a la práctica. ¿Cómo te lo imaginas vos a eso? Mira, yo calculo que lo primero que se les va a informar a un niño es que, bueno, obviamente para todo hay una edad, así como cuando vos decís cuando están en quinto grado les enseñan el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Entonces vos le vas a decir, mira, vos tenés, así como está el Ministerio Público Tutelar, que hay asesores que pueden ayudar, o hay una línea de teléfono donde vos podés agarrar un teléfono y llamar, que es la línea 102, por ejemplo, cuando un niño está en una situación grave, eso es algo que está al alcance de su realidad, ¿sí? Y llama al 102 y pide ayuda, y eso no se lo enseñan en el colegio, por ejemplo. O tiene que saber que puede acudir los abogados, digamos, estamos anotados en un colegio, independientemente de lo que es el registro de niños, me refiero, ¿no? A dónde pueden ir a buscar a un abogado, y obviamente va a necesitar de algún adulto de confianza que lo acompañe por su condición de menor. Entonces, el remedio más inmediato va a ser agarrar un teléfono y pedir auxilio, y acto seguido va a ser agarrar un adulto de confianza a Un quien le cuente abuelo, esta una situación abuela, y alguien fuera. exactamente, exactamente. Pero Muchas veces, falta mucho de bajar a la realidad esto, ¿no? Esto que Claro. estamos muchas hablando. veces cuando hay vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus propios familiares, son los colegios, las escuelas, las maestras, los gabinetes escolares los que identifican estos problemas y los que suelen hacer, por ejemplo, una denuncia a los servicios locales de promoción y protección de derechos. Eh, y son ellos los que toman intervención, los que dictan medidas de abrigo, dan intervención judicial. Eso sería también una especie de compromiso que tienen tanto los establecimientos educativos o como cualquier persona que conozca que un chico tiene una vulneración de derechos, hacer una presentación en los servicios administrativos, que son los, Pero, por lo menos, ¿sabés qué pasa? Hay muchos chicos, esto que vos contás, nosotros lo sabemos como adultos, hay muchos chicos que no saben este proceso que vos estás contando en este no, momento. Y es deber de las instituciones informárselo, que el chico sepa que cuando sale de su casa, en el colegio puede encontrar un plan B de escape o de ayuda. Uno no sabe lo que no conoce. Entonces, exacto. volvemos a esto de la invisibilización. Se sigue invisibilizando y se sigue actuando Porque conviene, sin tenerla en cuenta de forma activa. porque conviene, hay que ser sincero, no vamos a ser falsos, conviene que pase eso. Le conviene al Sí, tal cual. sistema, le conviene a los políticos, esto que mencionabas vos. Creo que esto de la difusión es fundamental. Desde nuestro lugar creo que hay que meterle, todos machacar. estos principios, todos estos principios que, que se establecen en todas las distintas normativas que fuimos mencionando, no son solamente para aplicar en un proceso judicial, son para aplicar en la vida diaria del chico que tiene que tomar, cuando hay que tomar decisiones en un nombre. Como decía Griselda el otro día en una conversación, lo quieren cambiar de escuela porque les conviene a ellos, porque es muy caro el colegio al que asisten. Los progenitores quieren tomar esa decisión. Esa decisión favorece al nene que vos lo vas a cambiar, por ahí está en, no sé, hizo la mitad de su escolarización y porque los padres no tienen dinero para pagar la cuota lo quieren cambiar, se lo tienen que para todo lo que implica la responsabilidad parental en la vida diaria y el cuidado personal de los chicos. Por ejemplo, no sé, cuando hay que tener en cuenta una situación de salud, hay muchas cuestiones en las que los progenitores no están de acuerdo con aplicarle una vacuna a un chico, por ejemplo. No me quiero meter tampoco en situaciones que no vamos a poder salir, pero hay gente que no le pone las vacunas a los hijos, que tiene algún tipo de religión específica y no quiere hacer una transfusión de sangre, si lo necesita. Tal cual. Por ejemplo, las vacunas hay, más allá de la libertad de crianza que uno tiene para la cuestión de salud pública, cuando eh, identifica una situación así, también puede solicitar una autorización judicial, sea un propio pariente del chico. Tal Porque cual. más allá del perjuicio que puede tener a su salud, hay una situación sanitaria pública que todas las vacunas se dan para prevenir que se difundan ciertas enfermedades. Eh,
Lo mismo cuando, por ejemplo, un chico quiere tener una intervención por intersexualidad, que quiere hacer son menores de edad o quieren hacer un cambio de su género o de su sexo, los padres no están de acuerdo. También tiene derecho a acudir a la justicia con representación del abogado del niño, acompañado por un adulto seguramente, porque, como decías vos, ¿cómo hacen los chicos para acceder a un estudio jurídico? Lo paga. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos, en la ley de abogado del niño, establece que se hace cargo el Estado de los honorarios del abogado. Ah, mirá, Yo no sabía esto. hablando con personas, con colegas, que por ahí me contactan porque participan en causas donde yo represento a una abuela o a una mamá o a un papá, sé que cobran a los premios también, ¿no? Pero bueno, hay que tener una vocación, o sea, no es una salida laboral ser abogado del niño, si alguno lo está pensando como Sí, en exclusivamente realidad para... viste que te dicen que en principio tiene que ser soportado 50 y 50 por los padres, ante una imposibilidad obviamente va a responder el Estado por la porción que falte, si pueden aunque sea acceder a alguna porción del costo del honorario, y en el caso de que estén realmente mal económicamente, ahí sí va a responder el Estado. Hay como un tema de escalas previo en esto, ¿eh? No es que directamente va a ir el Estado 100%. El tema es que mientras haya una disfuncionalidad en el sistema, donde haya una dificultad de acceso, donde no cambien las estructuras que vienen de añares, vamos a seguir, digamos, afrontando estos obstáculos, pidiendo permiso, porque tenés que pedir permiso para entrar a un expediente, tenés que pedir permiso para dejar un escrito, tenés que pedir permiso para defender, y el abogado que representa al adulto en ese proceso donde hay un menor involucrado no pide permiso. Presenta la demanda y se acabó, y el que contesta la demanda y se acabó. Y perdón si por ahí sueno enojada cuando lo digo, pero es lo que pasa en la realidad. Entonces estamos hablando de que se ratifican tratados internacionales que encima tienen jerarquía constitucional, con lo cual es una ley suprema, y vienen y te ponen una ley por debajo que te dice, ah, no, si no está en el registro, señor, usted no. ¿Y de dónde surge? Si hay una ley nacional que me habilita a trabajar, ¿por qué me vas a decir que no? ¿Entendés? Pero ahí está en el temperamento de uno hacerse presente. De hecho, todos los colegios de abogados, o en su mayoría, porque hay un anteproyecto dando vueltas, ya presentaron la inconstitucionalidad de este anteproyecto que quiere salir, porque uno de los ítems que establece ese anteproyecto es que el menor va a poder ser asistido de acuerdo a su capacidad progresiva, que alguien me dé un barómetro a ver cuál sería la capacidad progresiva que lo habilitaría así, pidió un abogado, se lo damos. Es una locura, realmente es un disparate total, por eso la idea es que ese anteproyecto no prospere. De hecho, el doctor Solari lo ha remarcado más de una oportunidad y también lo reforzó en el Congreso último. No se puede utilizar la capacidad progresiva del niño como una barrera adicional para ver si te damos o no permiso para entrar al expediente y ser la voz de ese menor que está pidiendo ser escuchado. Exacto, entonces, porque aparte hablamos de capacidad progresiva en un vivo anterior con Ezequiel y con Verónica, y justamente tratábamos este tema. No es lo mismo un chico por ahí de 14, 15 años, que tuvo que desde chiquito tomarse un colectivo solo para ir al colegio, o quedarse solito en la casa con algún hermano mayor, que el chico de 17 que lo llevaron y lo trajeron toda la vida en auto, está sobreprotegido. La capacidad progresiva tiene que ver con la madurez de cada persona. Con esto no quiero decir que una cosa esté bien y otra esté mal. Quiero decir que no todos a la misma edad tenemos la misma madurez. No es lo mismo un chico de 11 años de una determinada familia y otro de otra realidad. Tiene que ver con el contexto socioeconómico, la crianza que le den los padres, la atención que le puedan dar los padres, la propia personalidad de cada chico. Entonces, tiene que ver, por ahí un chico de 7 años tiene mayor posibilidades de hacerse entender y de madurez que uno de 12. Tal cual. Porque por ahí ese chico de 7 años le tocó vivir en una familia donde se tuvo que hacer cargo del hermano más chico porque uno de los dos progenitores no está, porque se fue o falleció, y por ahí el chico de 12 vive en una casa todo trapo, con los dos padres, con un nivel de vida excelente, y por ahí no ha tenido tiempo para madurar ciertas cuestiones de la vida que sí le tocó a ese chico de 7 años, ¿no? O sea, el contexto influye un montón, los adultos que lo circundan más todavía.
y la realidad que le toca vivir cada día. Ya sabemos que dentro de cada grupo etario, y no solamente en los chicos, ¿no? Esto es a nivel poblacional general, no nos toca vivir a todos la misma realidad. Hay chicos, hay gente grande que no ha terminado la primaria y sin embargo ha formado su familia, y a veces son los chicos los que les enseñan a los padres en ese contexto, ¿no? Donde el padre no ha podido acceder a la escolarización y el chico sí, y hoy te encontrás con gente grande haciendo una nocturna para tener aunque sea un título. Entonces hay un montón de realidades, no todo es lo que pasa a puerta dentro de la casa de cada uno. Entonces esto de decir, voy a hablar de la capacidad progresiva, a ver, ¿y en qué, digamos, cuál sería el parámetro que vos tomarías válido para que esa supuesta capacidad progresiva prospere dentro de tus lineamientos? Es una aberración, realmente, porque te estoy reconociendo un derecho, pero vamos a ver si te dejo que lo ejerzas. Si tengo ganas por ahí, si me parece que tu capacidad más o menos puede ir, y yo me pregunto, ¿y tu capacidad de resolver la capacidad de ese menor? ¿En qué condiciones está? Porque entonces es como el huevo o la gallina, ¿no? Que va primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso los que se dedican al área de niñez, mismo al área de niñez, adolescencia y familia, y al área de la rama de los adultos, que a mí me choca de cerca ambas cosas, porque tienen íntima relación con las cuestiones de los derechos humanos, hay que tener mucho cuidado, hay que capacitarse muchísimo. Esto es un consejo que les doy, en cuestiones vinculadas a derechos humanos, porque de hecho, que lo puse en mi Instagram, el caso de Nicaragua, de la chica que con 8 años había sido víctima de abuso sexual. No les voy a contar todo el caso, lo único que les voy a decir simplemente es que ese caso duró 20 años, y los 20 años que duró entre que empezó y terminó fue el plazo del tiempo que se dio dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el acusado había sido absuelto, porque no se había hecho un proceso regular, y en definitiva, en ese proceso de 20 años lo que se estaba evaluando era la responsabilidad internacional de Nicaragua respecto a esta situación. Entonces, ojo cuando hablamos de derechos de niño, cuando hablamos de algo que se dice tan livianamente, yo voy a pedir la cuota alimentaria como si fuera, y es un tema de plata. No, momento. Cuando hablamos de cuota alimentaria, y por eso Andrea va a dar un taller, estamos hablando de el deber de asistencia integral que necesita ese menor para su sano desarrollo. Entonces no es una pavada, es el corazón del trámite alimenticio de los conflictos de los adultos. Es muy importante saber manejar esa herramienta, porque es lo que va a ayudar a que la madre o el padre, con quien sea que quede el menor, le pueda sacar más plata. No, es la forma en la que vos vas a potenciar la posibilidad de que de la herramienta. mamá no administra bien el dinero, que se la gasta para ella, que se compra pilcha, que va a la peluquería, que va a la manicura, y que al pibe lo tiene ahí, perdón la palabra, cagado de hambre, desnutrido, y empiezan los encontronazos, que va, que viene. Yo lo sé porque lo vivo de cerca en un caso particular, y hay algo cultural, esto que vos hablás, de que está arraigado culturalmente, es tremendo lo que decía la cuota alimentaria. Por eso somos nosotros, los abogados de familia, los que participamos en procesos de familia, que tenemos que humanizar los procesos, tener capacitaciones, saber qué limitaciones tenemos cuando peticionamos algo, porque muchas veces un conflicto no solo es jurídico, eso es una parte de la cuestión que nosotros podemos resolver. Y a veces necesitamos presencia estatal en políticas públicas, porque esa madre que por ahí no le alcanza solamente la cuota alimentaria que le puede pasar el progenitor, tiene que encargarse de un número grande de hijos y no le permite ir a trabajar porque tampoco tiene la presencia en los cuidados diarios de esa persona, porque tuvo que impulsar un proceso de cuota alimentaria para tener al menos ese dinero, pero no logra que el otro progenitor se haga cargo de esas tareas de cuidado y las tiene que llevar a cabo ella. Entonces, nosotros como abogados tenemos que ver cada caso particular, somos los operadores los que tenemos que tener, primero, el factor tiempo, que hablábamos hoy, como un eje también. No podemos estar años y años, un proceso, como decía Gisela, hay casos que empiezan cuando un chico tiene 3 años, proceso de filiación, empiezan cuando tienen 3 años, y el proceso de reconocimiento filiatorio también implica una petición de cuota alimentaria, que se tiene que otorgar de manera provisoria,
Pero además, no podemos estar pensando en que podemos tardar 20, 25 años en resolver una cuestión que en derecho de familia hay amplitud probatoria. No necesitamos que una persona se haga un ADN para saber que es el padre de un chico. Ya que se niegue es un factor determinante de que nos puede llegar a tomar la decisión de fallar en favor de esa persona. Entonces, digamos, de la que reclama la paternidad. A lo que voy con todo esto es que nosotros tenemos que saber que tenemos una responsabilidad y que el derecho de familia no es una cuestión que se resuelve con papelitos y con artículos y que nunca vamos a encontrar un caso, o la mayoría de las veces no vamos a encontrar un caso que se amolde exactamente de acá hasta acá lo que dice un artículo de nuestro código, de nuestra ley, de la ley de derecho del niño, de los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar con las herramientas legales que tenemos, cómo vamos a resolver o intentar resolver el problema de esa persona. Pero no es solamente presentar un escrito y sentarnos en nuestro escritorio a esperar que pase. Tenemos que impulsar, porque como decía hoy, los jueces, la mayoría de los casos no actúan de oficio, y tenemos que ser creativos en todo lo que hagamos en nuestra profesión. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que marcaban mucho en el Congreso, se lo transmito porque a los fines del ejercicio práctico les va a servir, ¿no? Sabemos que hay muchos juzgados, porque lo hemos visto todos, vos llevas una causa judicial y hacen un copy-paste, ¿no? Le cambian la carátula y el resto es, ocurra por la vía que corresponda, estése a lo dispuesto a foja tal, viste, téngase presente para su oportunidad, son todas frasecitas de rigor. Entonces vos te presentás como abogado del niño, porque hay un derecho urgente y emergente, por el cual el niño tiene que presentarse en ese momento en el expediente, y el juzgado te dice, téngase presente para su oportunidad. Si la oportunidad no es en el momento que vos estás planteando el litigio, que alguien me diga cuándo es la oportunidad. Porque convengamos que la vida de un menor no transcurre en un tribunal, chicos. Entonces, hasta tendría que haber una instancia previa donde se pueda evitar llegar al juicio, llevar la batalla judicial, porque el menor es rehén de esa situación, en su presencia y en su ausencia, porque hay audiencias de mediación, cuando se habla, por ejemplo, de fijar la cuota y vos tenés una audiencia de mediación y el menor no es parte, ¿sí? Pero lo que se resuelva ahí adentro le va a impactar en la asistencia que van a tener con él, ¿entendés? Al momento de hacerse cargo de las obligaciones de las que se tienen que hacer cargo. Y ahí hay una vulneración mayor. Se está decidiendo sobre cómo van a manejar su vida en su ausencia. No es un tema menor. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. La oportunidad del niño, ¿dónde está? En el momento en que surgió el conflicto, inclusive antes de llegar a tribunales. Por lo menos así lo veo yo, no sé qué personaje de la televisión decía esto, ¿no? Pero por lo menos así lo veo yo. Si alguno tiene alguna otra opinión, lo leemos en el chat, o si no están de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero bajemos a la realidad, bajemos a su realidad, a su centro de vida. Yo he participado de muchísimas reuniones del gobierno, charlas abiertas que daban, y yo decía, en contexto de pandemia, le pagaban a operadores del gobierno para que le digan, señor, póngase el barbijo. Ministerio Público Tutelar se quedaba en su lugar. El menor, ¿cómo hace para llegar con algún adulto si en plena pandemia no se podía circular para ir a denunciar que estaba sufriendo una situación de maltrato? Salgan de su zona de confort, acérquense a los lugares a donde están los chicos y utilicen los fondos de una manera más efectiva. Porque el adulto, si no se pone el barbijo, bueno, tendrá que responder por esa situación. Pero le estás pagando a un operador para que le diga a la gente que se coloque el barbijo. Y hay un menor que no tiene una voz cercana a quien pedir auxilio. Entonces, hay mucho por corregir y hay muchas cosas por cambiar. Y esto también es una muestra más de que el menor sigue siendo invisibilizado, ¿no? Por ahí saliendo un poco del contexto judicial. Porque yo lo que busco desde mi aporte en formación de derecho de niño es encontrarle la vuelta para sacar al niño de la instancia de tribunales. No tiene por qué pisar un palacio de justicia, no es su centro de vida, no es el club, no es el colegio, no es la plaza, es un espacio de adultos donde no tiene ni siquiera, hasta se siente extraño en la situación, está condicionado por esa situación. Gente grande que no conoce, edificios que los mira hasta con miedo, porque uno les ve las caras cuando los ves caminando, y realmente eso es un
Yo lo puse en el grupo hoy a la tarde y la verdad que a mí me da mucha, sí, tristeza, lástima de verlos ahí en los pasillos, que están ahí como frágiles, ¿viste? Cuando los ve y dice, ¿qué hago acá? En vez de estar jugando a la pelota en la plaza, es triste, es triste. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, entiendo que, bueno, que Yo hay creo otras que miradas, qué sé yo. sí, si bien es un derecho reconocido que los niños y niñas, niños, niñas y adolescentes sean oídos, tendría que ser, sí, la última ratio de un proceso judicial. Los adultos, lamentablemente, no se ponen de acuerdo, por eso llegan a nuestros estudios, por eso tenemos que iniciar estas causas. Ojalá todo fuera planes de parentalidad de personas que termina su relación, su vínculo afectivo y se ponen de acuerdo respecto a cómo van a llevar a cabo las tareas de cuidado, cómo se van a encargar de los gastos de los hijos, cómo van a atribuir la vivienda donde vivía la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Bueno, realidad son los niños. Son los en niños. contraposición a esa última ratio, André, que vos decís, esto de la última ratio respecto de la figura del menor en un contexto de adultos, la contracara de esto sería el derecho a ser oído como primera oportunidad, pero en un espacio amigable donde él se sienta seguro y cómodo. ¿Entendés? Claro. Como las dos caras de una moneda, una cosa así. Por Entonces, eso, cuando porque yo un decía chico va lo de los espacios amigables, me parece que en esto de derecho al niño no va, ¿viste? en Tendría que este ser. contexto de pandemia, que bueno, por suerte estamos saliendo y algunas audiencias me fijaron un cuerpo técnico para el 3 de febrero presencial, que hasta ahora estaban siendo por videollamada, un niño, por ejemplo, no sé, de 4 o 5 años, le hacen hacer una videollamada con una persona que no conoce, que viene a ser un psicólogo o un trabajador social, ponerlo enfrente de un teléfono. A veces los nenes, y no sé, me pasaba con mis sobrinos, no tienen ganas ni siquiera de hablar con uno que lo conoce a Claro. través de un teléfono. Se aburren, se distraen, no les interesa. Y bueno, y le tenés que explicar a un chico de 4, 5 años, 3 años, 6 años, o la edad que fuere, que tiene que hablar con una persona extraña a través de un celular, contarle algo que es íntimo, como que, bueno, no quedó otra en este momento por el tema del contexto de pandemia y todo lo que implicó el aislamiento. Pero sí, tendrían que darse otra cuestión. ¿Qué tiene de...? Hablábamos hoy que estas audiencias se hacen en presencia de un asesor, del juez, de un psicólogo, cuando son presenciales. Ahora es solo el psicólogo y obviamente que el niño va a estar con un adulto, el padre o la madre, al momento de la audiencia. Y tenemos que velar por la buena fe del progenitor que está acompañando a ese niño, de que lo va a dejar solo con la persona y que no va a estar en esa conversación y que no va a estar influenciando en nada al niño cuando está dando su testimonio. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que mejorar. Se hace hoy en día lo que se puede, obviamente, por todo el contexto que estamos viviendo, pero lo importante es dejar en claro algunas cuestiones. Que en los procesos tanto de cuota alimentaria, régimen de comunicación, los beneficiarios de esos, los que tienen el derecho son los niños, y los padres tienen obligaciones para con ellos, más allá de, no es el derecho del padre de verlos o el derecho de la madre de cobrar una cuota. Los derechos acá son de los niños. Y eso está implícito en la función parental que tienen ambos progenitores. No es necesario hacerle entender a un padre que tiene una obligación de pagar una cuota alimentaria. Lamentablemente es reincidente, una situación que se da todo el tiempo, que hay uno de cada 4 hijos de cada separados cobra la cuota alimentaria. Hay estadísticas de todos los colores, que hay muchos que cumplen, pero la mayoría no. Entonces, ¿por qué están inmiscuidos en estas cuestiones? Porque los padres no se ponen de acuerdo, porque por ahí no hay un derecho preventivo suficiente, donde las partes puedan no tener que acudir a las instancias judiciales para resolver estos conflictos, falta contención por ahí en otros ámbitos, se me ocurre, no sé, tratar de... Bueno, estas charlas, si bien algunas son para abogados, algunas son ojalá sirva para toda la población en su contexto, para saber cuáles son los derechos de cada uno.
Por eso uno también con sus páginas de Instagram trata de difundir y de hacer conocer Me está ciertas ocurriendo una cuestiones. idea, ahora que nombraste algo, un taller para madres o para padres, como para difundir estas cosas, sus propios clientes también que puedan absorber toda esta información de una manera más cercana, Sí, está muy ya bien que los la idea. conocen y son representados. Bueno, hay muchas estrategias que se pueden armar. Creo que, como decís vos, Ahí hay Grisel, una son pregunta las que no ganas. llego a leer por el fondo blanco. Alejandra acá dijo que un caso, dice, adolescente de 14 años, abusada por su padre, probado en cámara Gesell, informes psicológicos, la juez insiste en revinculación. ¿Qué hacer? La niña me pide la representación para que se respete su decisión. Se tiene que No, eso presentar. Se tiene que presentar y tiene que exigir que la menor sea escuchada o ella hacer la voz a través de un testimonio escrito como contaban en el Congreso. Pero no puede ser la menor sometida a una decisión de un juez o jueza, que encima es una extraña que ni conoce quizás a la menor, ni conoce en qué contexto o en qué entorno se mueve la menor. Ahí va a tener que tener su rol activo de abogada, defender a muerte la posición, porque cada día que pasa es un día en contra para esa menor que está sometida a vivir un calvario, a vivir una relación o una situación apelar a enferma. una resolución judicial. Tal cual, porque ¿sabés qué pasa? Acá hay un tema adicional. No solamente el daño físico, el daño psicológico que le queda de por vida a esa criatura, que va a estar con tratamiento psicológico de por vida, a menos que llegue a un grado de madurez que le permita sobrellevar la situación de otra manera. Pero eso ya es una infancia vulnerada que no puede estar relegada, y no puede un juez hacer la vista gorda. Entonces ahí va a tener que apelar a toda la normativa internacional, va a tener que apelar a los derechos humanos, a la Corte perdón, a la no solo a la Convención, ahí puede agarrar perfectamente el 75 inciso 22 y arremeter con toda la normativa internacional que tiene jerarquía constitucional y exigir. ¿Cómo, perdón? No, que está respondiendo, sí, que está respondiendo ya en los comentarios la colega. Está dando la razón. Sí, totalmente. Si llega a encontrar alguna jurisprudencia o algún precedente que le pueda, digamos, dar una impronta que haga, digamos, tambalear un poco la posición de la jueza, mejor. Pero que sepa que la herramienta internacional no sería solamente la convención, sino que también la Declaración Americana de los Derechos Humanos, porque el niño es sujeto de derecho y por ende todo lo que está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, también le es aplicable a este grupo etario. No importa la edad que tengas, estamos todos sometidos a la misma normativa internacional. Entonces le tiene que dar para adelante a eso, le tiene que dar mucho peso a la cuestión de los derechos humanos y pelearla desde ese lugar. Y no sé, empezar con alguna medida urgente o algo de eso que ayude, digamos, a que pueda salir cuanto antes de ese contexto o de esa decisión que se le puso a la jueza en la cabeza de revincular cuando la misma criatura está diciendo que no quiere saber nada, ¿no? Ahí hay una violación clara del principio del derecho a ser oído, del interés superior, de la autonomía progresiva y de todo lo que ya conocemos todos. Sí, yo tampoco puedo entender. Acá dicen los jueces que decían eso. La verdad que es muy arcaico esa mentalidad. La verdad que es Hay que una... ver, obviamente, todo el contexto del expediente, en este caso, todo el caso particular, pero yo creo que uno presentando que la niña, el adolescente no quiere tener vínculo con el padre, que le hagan, que se pidan pericias para el padre, para el progenitor, una medida en no innovar, que la dejen en paz, pobre chica, porque la verdad que a mí estas cosas me indignan. Cuando, que dice, hace 7 años se denunció cuando tenía 7, claro, cada día, esta chica desde los 7 años, y ahora tiene 14, cada día que pasa se forja su personalidad con una inseguridad, con temores, o sea, el daño que esta adolescente hoy día de 14 años es irrecuperable. Se Imagínense los arruinaron la años de vida. terapia. Exactamente, Es así. exactamente. Es así. No me queda otro. Pero bueno. O sea, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque vos pensás que en definitiva el proceso judicial debería ser una medida urgente, de medidas de resolución, debería ser una medida efectiva de reparación de la menor,
y ocurre lo opuesto, primero, porque el proceso es lento, segundo, porque dentro de esa lentitud el menor no es oído, como el caso que están contando ahora, y entonces, ¿de qué justicia efectiva me están hablando? Porque en lo que está escrito está todo fantástico, pero si lo que está escrito no queda aplicado a la realidad, te queda en la biblioteca y nos vemos en otra vida, ¿viste? Es tremendo. Debería ser más rápida, la celeridad en la justicia es un foco para trabajar, porque ni la digitalización ha servido para acelerar los expedientes, es tremendo. Sí, paréntesis, quieren empezar a hacer todo presencial y empezar a la vuelta de lo escrito. Acá en Santa Fe están metiéndole a eso, que lo digital de a poco se vaya yendo. Pero bueno. Bueno, acá en Como Buenos dicen Aires, por acá, ejemplo, vos presentás un escrito, al menos antes de la pandemia, ¿no? Vos presentabas un escrito y para que te lo tengan por presentado, tenías que digitalizarlo y subirlo al expediente bajo apercibimiento de no tenértelo por presentado. Hasta que se empezó a activar más el tema de la digitalización. Por ahora no hay ninguna medida al respecto de volver a lo anterior, sino todo lo contrario. La idea es avanzar por este camino. acá dice que los jueces viven en un tupper, coincido, coincido totalmente, hay jueces que Y viven habría en que una avanzar un burbuja. poco para la firma digital de cualquier ciudadano argentino, así como están las aplicaciones que vos tenés el DNI, el registro de la vacuna, todo, una firma digital donde alguien toca un botón, porque la verdad que hacer un expediente, en el medio de la pandemia, un expediente digital, o ahora mismo, para hacer todo digital acá en provincia todavía es digital, y necesitar sí o sí la firma de tu cliente, es absurdo. Por un tema hasta ambiental, tener que hacerle firmar algo, si vos tranquilamente podían tener un acceso X, con la tecnología que hay ahora, de alguna manera se tendría que poder implementar, donde vos lo linkeás a algún lugar y la parte firma conforme a lo que vos estás presentando y listo. No Vincularlo con tiene alguna clave, tal cual. Algún formulario donde al abogado digamos, a quien vos vas a representar se le invita un correo electrónico con alguna clave, entonces vos cargas esa clave y ya sabes que está validado, qué sé yo. Creatividad. hay, hay 2 millones de cosas que se pueden hacer. Estoy leyendo acá los comentarios. Bueno, si no queda alguna pregunta más, algún comentario. No sé cómo es el nivel de la audiencia, si son abogados de familia, si quieren preguntar algo respecto a lo del abogado del niño, cómo es en su localidad, en su provincia, qué piensan de los jueces de familia. Acá ya algunos ya dijeron su respuesta. Bueno, la idea es que podamos compartir, sacar conclusiones, tratar de sumar experiencias, algunos tienen más camino, otros menos, la idea es obviamente sumar. Mira, yo lo que te puedo decir es que hay algunos jueces que han hablado en el Congreso y que han, precisamente, al darse una cuestión de controversia entre adultos, y les ha pasado en casos que permitieron la voz del menor, y la voz del menor es la que define el River Boca, ¿no? Como para ejemplificar la cuestión. Entonces, muchas veces hay una riña tan grande que son los jueces los que piden la voz del niño para poder resolver. Así como tenés jueces que te dicen, usted no se presenta al expediente, y vos le decís, yo lo dejo y contéstemelo por escrito, tenés los que te dicen, necesito la voz del menor porque realmente están que se agarran de los pelos y yo tengo que tomar una decisión. Entonces, quedémonos también con esto, que hay jueces que son pro abogado de niño porque a los fines resolutivos y de celeridad de los casos, digamos, es la medida más expedita, ¿no? Idónea y expedita, la del abogado del niño en el proceso de familia. Bien. La pandemia aún no terminó, no sé si se sabe. Creo que tienen que capacitarse ellos más, dicen acá. Sí. Sí, la Bueno, capacitación es fundamental. La capacitación no sirve, o sea, un abogado que se recibió y que no continúa capacitándose día a día, actualizándose, leyendo, fallos, fallos, fallos y fallos. Es lo más importante. Uno cuando estudiaba era un embole leer un fallo, no entendíamos qué teníamos que leer, nos explicaban cuál era la parte dispositiva, cuál era el sumario, y por ahí uno los primeros años no entendía nada. Hoy en día tiene que ser
yo lo utilizo como una herramienta de trabajo fundamental. Cada vez que me siento a escribir una demanda, o contestar, o a presentar un escrito, o tener que justificar algo, leo fallos, porque además hacen al derecho preventivo. Uno se fija cómo cada juzgado o cada cámara o la Suprema Corte decide en ciertas cuestiones y uno va por ese camino. Es fascinante el derecho siempre y Sí, cuando a ver, uno... André, esto es así y en esto vas a estar de acuerdo. Cuando vos presentás jurisprudencia, es ni más ni menos decirle a un juez, perdón, en este caso estos jueces dijeron esto. Es como facilitarle la tarea, ¿se entiende? O sea, Sí, pero más utilizar allá la opinión de otros jueces. claro, más allá de citar la jurisprudencia en un caso, nosotros nutrirnos de todos los fallos que hay en la materia. Claro. Nosotros queremos justificar algo, atribución de la vivienda, leerte qué dice la jurisprudencia respecto de ese tema, a ver, porque ahí citan la doctrina, citan normativa, es súper enriquecedor. Y hace a la formación en familia es muy importante estar actualizado. No sirve de nada haber leído el código en el 2015 cuando salió, y cada tanto refrescar un artículo, porque hay que relacionarlo y armonizarlo con toda la legislación. Claro. Alejandra Bueno, nos pregunta, ayuda también a consolidar nuestras opiniones o nuestra capacidad de análisis desde lo legal. O sea, también nos sirve para eso. ¿cuál es la modificación que se quiere hacer en Provincia de Buenos Aires con el rol del abogado del niño? Lo que se está discutiendo era lo que les comentaba antes, de que quieren tener en cuenta la capacidad progresiva del menor que pide ser asistido por un abogado de niño. Eso es lo que no puede pasar. Hace mucho hincapié el doctor Solari en esto. Vos tenés el derecho independientemente de tu grado de madurez, el derecho lo tenés, no pueden poner esto como una barrera. Por eso yo les decía antes, a dónde está el barómetro, o con qué capacidad, o con qué grado de capacidad cuenta el juez para decidir sobre el grado de capacidad de un menor. No puede haber una ley inferior que te coarte un derecho que es amplio, que está estipulado en una norma superior. Vos tenés que ir siguiendo a la ley, no podés ir en contra, las leyes inferiores no pueden ir en contra de una ley superior. Y si hay algo que no encaja en una ley superior, plantearás la inconstitucionalidad de la misma. Pero lo que jamás se va a poder hacer es establecer una ley que vaya en contra de un derecho ampliamente reconocido sin restricciones. Eso es lo que no puede pasar. Bien, bueno, ahí agradeció. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final, al cierre de la charla, la verdad que ha sido muy productiva. Como siempre digo, acá arriba, hacen clic en el título, les aparece la cuenta de Andrea, la cuenta de Griselda, apretan seguir, y bueno, van a seguir capacitándose porque brindan mucho contenido, ya sea para la gente que no es abogada, pero también para la gente que, bueno, que se dedica al derecho, talleres, cuota alimentaria, jubilaciones, bueno, todo lo que tenga que ver con el derecho, aprovéchenlas. La verdad que la idea es sumar, como siempre digo, el que sabe de este tema, que aporte, que ayude, el que sabe de otro tema, que también aporte, que ayude. Así juntos podemos obviamente seguir creciendo. Un placer entrevistarlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Anuncios. ¿Algún anuncio que quieran decir, que quieran contar para noviembre? Algo que... Anuncio de noviembre, bueno, yo ahora el miércoles 3 de noviembre a las 6 de la tarde, que les voy a dar el taller de iniciación en el derecho previsional, es más que nada como para habilitar una fuente de trabajo, sobre todo para aquellos abogados que se recibieron, que tienen la matrícula y que quieren dar sus primeros pasos. Es un taller para darles seguridad, para que se animen, y que tengan lo que necesitan saber para empezar a transitar ese campo, no a los fines de gestoría, porque nosotros somos abogados. La idea del taller va utilizada a lo que es de qué manera validar y defender ese derecho previsional. Y después sí, Andrea ahora va a contar el taller de ella, más vinculado a la charla de hoy. Sí, yo voy a estar dando un taller también por Zoom el 4 de noviembre a las 18 horas.
también sobre todo el proceso de cuota alimentaria, desde el principio hasta el fin. Vamos a tratar de abarcar todas las instancias, y bueno, también vamos a enviar un material en PDF, modelos descritos para como un soporte, porque va a ser muy amplio el tema para abarcarlo en 2 horas. Bien. El programa se lo piden a ellas, apretan acá arriba, la siguen y le mandan un mensaje por privado. Bueno, un placer, Muchas que tengan un buen gracias. domingo y bueno, arrancamos noviembre, con toda, Arrancamos Ya. noviembre. a full. Bueno, buenas Bueno, noches. que para mí ha sido Gracias. un honor. Ha sido un honor. Yo quiero agradecerle a Ezequiel por la convocatoria, por la difusión que tanta falta hace en todo lo vinculado a derechos humanos. A André por sumarse, porque en su experiencia, que sabe muchísimo del tema, dar su aporte en lo que es salir a la cancha y defender esas cuotas que son tan peleadas, que como digo siempre, son derechos que parecen tibios Jugársela. y en realidad Basta de abogados tibios. Basta. basta, Basta. basta. Hay que jugársela, jugársela. Así que bueno, yo les agradezco que me hayan convocado y bueno, y que tengan una buena semana. Yo Chao, también, chao. muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. Chau, todos. chau. Chao, Andrea. Chao, Griselda. Chao a todos. Chau.